Antes que nada, bueno, agradecerles por participar nuevamente. Esta es la primera charla de este año 2021. Vamos a continuar con las charlas, dada la situación, y bueno, seguiremos así hasta que podamos retomar nuestras actividades normal. Desearles muy feliz año, que tengan un buen comienzo y que esperemos que sea un poquito mejor. Bueno, hoy tenemos a María Elena Babino. Ella es historiadora del arte, recibida en la UBA, investigadora y profesora. Ha sido curadora de la Pinacoteca del Ministerio de Educación de la Nación entre los años 1995 y el 2010. Realiza actividades de investigación y curaduría específicamente orientadas al arte argentino, sobre todo el tema de los viajes estéticos y a los vínculos entre la literatura y el arte. Entre sus libros publicados figuran el Grupo de París, Buenos Aires, Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires del 2010, Ricardo Guiraldes y Alfredo González Garanio, Caporá, un ballet indígena en la modernidad, Buenos Aires, Banco Galicia, Banriel 2010, Ricardo Guiraldes y su vínculo con el arte, Buenos Aires, París, Mallorca, un ideario estético para un proyecto americanista, Buenos Aires, UNSAM del 2000. Así que bueno, con esta breve introducción les agradecemos mucho y podemos dar comienzo. Una sola intervención. Las preguntas las hacemos hacia el final, en principio por chat, así podemos interactuar, y lo que le pedimos es que se permanezcan muteados para que no acople con el audio de Malena. Bueno, comienzo y me escuchan bien. ¿Sí? Bueno. Avísenme por favor si no se ve bien, si no se escucha bien. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación de la Fundación Forner Bigatti, que yo sé que hacen unos esfuerzos enormes y están a cargo de un patrimonio extraordinario, de modo que todo lo que signifique participar de sus actividades para mí es un privilegio, y bueno, es genial que nos den la oportunidad de, en un contexto tan crítico, de continuar con toda esta actividad de difusión, de estudio, de compartir arte argentino, por un lado, ¿no? Y por el otro, agradecer muchísimo que se hayan tomado el tiempo para compartir conmigo esta propuesta, que es una propuesta que a mí me da, de un tema que a mí me gusta muchísimo. Bueno, la presentación se habló de viajes estéticos, este es uno de los viajes que estudio junto a otros, y que espero seguir haciendo a lo largo del gran viaje que es el viaje de la vida. Entonces, bueno, sin más, avanzo con el tema para para aprovechar el poco tiempo que tenemos, ¿no? Arte y viaje en el arte argentino, Mallorca, revelación a comienzos del siglo XX. El fenómeno del viaje es uno de los aspectos más relevantes para poder comprender los procesos de modernización que se van dando a lo largo de la historia del arte argentino. Es por eso que yo les propongo en esta charla ver el caso de algunos artistas que vieron en Mallorca la posibilidad de conectarse con nuevas opciones de la pintura. Este asunto, algunos que están presentes ya lo saben, lo pudimos ver expuesto en el Museo Larreta a fines del año pasado, donde se pudieron ver unas cuantas obras que yo les voy a mostrar ahora. Entre los artistas que vamos a ver, en realidad voy a ampliar, permítanme, que voy a hacer algo para que vean mejor. Me parece que aquí se ve mejor. Acá tienen algunas imágenes que yo simplemente levanté de internet, imágenes de Mallorca. Es muy versátil Mallorca, ¿no? Está la Mallorca espectacular, ¿eh? Está también esa otra Mallorca agraria. Junto a estas ideas de Mallorca está esta otra Mallorca intimista de las Calitas, o esta otra
patrimonial, cultural, de Valdemosa. Entonces, respecto de este viaje que los artistas argentinos hacen a Mallorca, conviene hacer algunas puntualizaciones iniciales. Algunos de estos artistas siguieron las huellas de un gran maestro catalán, que fue Hermenegildo Anglada Camarasa, que estuvieron primero en París con él, y luego lo siguieron a Mallorca a partir de 1914. Entre estos personajes vamos a encontrar, vuelvo a la diapositiva anterior, vamos a encontrar a artistas posiblemente menos conocidos por ustedes, no están dentro de la primera línea de los artistas argentinos más conocidos. Gregorio López Naguil, Tito Cittadini, Roberto Ramoyé, el escritor Ricardo Guiraldes, el coleccionista Alfredo González Garaño, y otros artistas, como el caso de Nora Borges, o el caso de Felipe Bellini, Francisco Vecchioli, Mariano Montesinos, Francisco Bernarelli, Octavio Pinto, hicieron sus recorridos y sus viajes y su producción artística más al margen de Anglada Camarasa. Pero las travesías de todos ellos, más sedentarias o más nómades, fueron cifrando modos de renovación según las circunstancias que las condicionaron. Quiero hacer también algunas consideraciones en torno al tema del viaje, al fenómeno del viaje. Y propongo pensar que todo viaje puede realizarse a través del espacio y a través del tiempo. La vida misma, como decía al comienzo, es un gran viaje, ¿no? También puede ser real y puede ser imaginario. El viaje básicamente es descubrimiento. Además, siempre que hay un viaje, hay un relato. Hay un relato verbal o un relato textual, pero hay un relato. Y hay quienes sugieren que el sentido profundo del viaje no es tanto su concreción como su transmisión, ¿no? Su transferencia, su experiencia transmitible o transmisible. Así sucedió, por ejemplo, con el mítico viaje de Ulises, que dio lugar al inicio de la literatura occidental. Aquí tomo como referencia estudios importantes hechos en nuestro país, por el lado de Beatriz Colombi, no es la única, pero es una autora a la que quienes estamos abocados en el fenómeno de los viajes hemos, bueno, seguido con ideas que nos han iluminado, ¿no? Ella se ocupó específicamente de los relatos viajeros, de esos dispositivos que permiten justamente su transmisión, aunque también contamos con estudios anteriores, como el famoso estudio de Edward Said con orientalismo, o Marie-Louise Prat con ojos imperiales, ¿no? En ambos abordajes se analiza la experiencia del encuentro con lo otro, o con el otro, ¿no? Dentro de un marco de lo que tiene que ver con los estudios postcoloniales. El tema del viaje también permite contrastar con los viajes actuales, ¿no? En tiempos de globalización, hago paréntesis, pandémico, excepto el tiempo que nos toca vivir ahora, ¿no? Donde esta experiencia se ha suspendido. Pero me interesa entonces contrastar con los viajes contemporáneos que en esta época de internet y de flujo y de globalización se multiplican ad infinitum, con gran facilidad a través de viajeros contemporáneos, que muchas veces más que viajeros son turistas, que acumulan imágenes en la memoria de los celulares que difícilmente llegan a tener un soporte impreso o una localización más arraigada. Y contrastar estos viajes contemporáneos con aquellos otros, practicados por aquellos otros viajeros, que vamos a ver en un momentito,
los viajes efectuados a comienzos del siglo XX, deudores del viajes anteriores, del famoso Grand Tour europeo de los siglos XVIII y XIX, donde los viajeros se modelaban según las circunstancias del tiempo y del espacio, ¿no? Y en este sentido es interesante también tomar un concepto de Marc Augé, que en un lindísimo trabajo que él tituló El viaje imposible, recomienda volver a viajar sin hacer turismo mediante esas agencias que cuadriculan la tierra, para dividirla en recorridos, donde el arte y la naturaleza se convierten en productos turísticos, ¿no? En un calidoscopio ilusorio y sobre todo desrealizado. Entonces, oye, lo que hace nos hace una invitación a volver a viajar para aprender a mirar y aprender nuevamente a ver. Y algo de esto pienso que es lo que sucedió con estos artistas nuestros que viajaron a Europa y que se encontraron con otros artistas, con obras, con paisajes, con gentes que les permitieron repensar su propio lugar de origen, pero además estos viajes quedaron registrados en obras, en cartas, o sea, en obras de arte, en cartas, en textos, que aportan también mucha luz, ¿no? Entonces, si viajar y narrar resultan dos acciones estrechamente vinculadas, las cartas, las postales, las libretitas de apuntes, las postales enviadas o las postales compradas. Se compraban muchas postales ¿no? que venían ya ensobradas, vamos a ver algunas en alguno de los archivos, configuran entonces, junto con las obras de arte, con esas representaciones visuales de la historia del arte, discursos, les decía, sumamente elocuentes, y vemos que este viaje estético se estructura mediante una formulación discursiva que encuentra su espacio en aquel umbral entre la imagen y el texto. También propone Beatriz Colombi pensar el viaje como relato de un cambio que se produce en el sujeto, sometido a algún tipo de alteridad. Beatriz Colombi habla de operación tropológica, allí donde entiende la comparación entre la realidad que ve con la realidad previamente conocida, para comprender la diferencia, y luego convertir lo diferente en propio. De esa forma hacer inteligible la diferencia. Esto va a pasar en algún caso de manera bastante clara, ¿no? Ya habiendo formulado algunas de estas consideraciones en torno del viaje, vamos a ver ese comienzo del siglo XX, donde estaban las relaciones tan fecundas entre la Argentina y España. Los vínculos entre ambos países fueron muy intensos en los comienzos del siglo XX, intensos y recuperados porque habían sido discutidos durante la generación del 80, cuyo proyecto europeizador vio la modernidad en Italia, y el ejemplo del arte en Italia y en Francia, dejando España de lado porque todavía tenía sabores y residuos coloniales, ¿no? Entonces la restitución de esos vínculos a comienzos del 20 va a ser un objetivo compartido por los dos países. España salía de la gran crisis de la pérdida de Cuba, de la última de sus colonias, ¿no? Entonces hay todo un proceso regeneracionista en donde el horizonte puesto en América va a ser clave, va a ser estratégico, ¿no? Y la restitución va a ser también muy evidente, sobre todo con la celebración del primer centenario de la Revolución en 1810, ¿no? Y el importante protagonismo que va a tener los artistas españoles en su exposición de arte. Al mismo tiempo, la llegada de intelectuales
españoles en nuestro contexto, Ortega y Gasset, Américo Castro, Ramón Menéndez Pidal, Eugenio Dors, entre otros, junto al pensamiento de Rubén Darío, de Miguel de Unamuno, Rubén Darío con ese gran protagonismo que había tenido durante la generación del 80, o también desde las tesis hispionistas de Manuel Gálvez, de Ricardo Rojas o de Enrique Larreta, van a configurar un ambiente cultural proclive a la restitución de estos vínculos. Los modelos españoles, si bien en muchos casos fueron reaccionarios, refractarios a la modernidad, fomentaron en otros casos una renovación de ideas, una renovación de prácticas, una renovación de lenguajes artísticos en nuestros jóvenes argentinos. Lo que se vio muy bien reflejado en la experiencia de los recorridos mallorquines, ¿no? Y también expresado en la crítica local, particularmente el periódico Martín Fierro, que va a registrar algunos de esos artistas en Mallorca, registrarlos como evidencia de lo nuevo, o de esa nueva sensibilidad de la que hablaba la crítica Martín Fierrista, o también la revista Valoraciones de la Universidad de La Plata, ¿no? Desde el punto de vista de los lenguajes, podemos verificar que hay ciertos legados visuales muy próximos a las renovaciones de principios del siglo XX, como lo fue la renovación del noucentisme catalán, del que participó, por ejemplo, el artista uruguayo Torres García, que fue un gran protagonista de este movimiento noucentista, o las modalidades modernistas, o también el naturalismo lumínico del Mediterráneo, que aparecieron como componentes de este nuevo lenguaje con el que nuestros artistas expresaron la vivencia pictórica en sus paisajes y sus estadías. También fueron muy interesantes las redes de intercambio que se fueron configurando en el ámbito en el terreno de los vínculos y de las amistades. Para esto me fue importante, como a todo investigador, la consulta a archivos familiares, institucionales y familiares, y así, digamos, violentar la paciencia y también la intimidad de descendientes de artistas, ¿no? Pero estas consultas a archivos de los artistas permitió verificar la fecunda complicidad entre los artistas y también que sus travesías, más sedentarias o más nómades, fueron cifrando modos de identidad o de alteridad según las circunstancias. En relación a los pintores que estuvieron en el foco de los artistas que nos va a interesar compartir, se destacaron Santiago Rubio a la izquierda y Hermenegildo Anglada Camarasa a la derecha. Me encanta la foto de Anglada Camarasa que seleccioné porque está con Ricardo López Naguil, el hijo del artista Gregorio López Naguil, en una foto tomada allá por el 22, el 21 o el 22. ¿Por qué Santiago Rusiñol y Anglada Camarasa? Porque sus obras, presentadas en Buenos Aires en 1910 y vistas por jóvenes artistas argentinos, decidieron rumbos geográficos y decidieron también rumbos estéticos, rumbos, digamos, de lenguaje visual. Este fue el caso de Los Ópalos, una obra de Hermenegildo Anglada Camarasa que forma parte del acervo del Museo Nacional de Bellas Artes. Una obra que Anglada Camarasa va a hacer en París, a donde van a ir primero los discípulos argentinos y latinoamericanos también, que luego lo van a seguir a Mallorca. Esta obra expuesta
en Buenos Aires va a ser una gran novedad, ¿no? Presenta una nueva manera, ¿no? Una nueva actitud frente al arte, una nueva actitud en la relación de la realidad, ¿no? Y el arte, con esas pinceladas abiertas, apenas abocetadas, que van a intensificar el ritmo de la composición, dándole autonomía al lenguaje plástico, mientras que la luz y el color van a enfatizar el carácter decorativo de la forma, ¿no? Y van a ser la base, estos elementos del lenguaje pictórico que propone Anglada, la base del lenguaje pictórico del paisajismo mallorquí, que en general van a desarrollar los artistas argentinos. Luego tenemos esta otra gran obra del Museo Provincial de Córdoba, el Museo Carafa, este paisaje de Baleares de Santiago Rusiñol, como una obra muy significativa porque al haber ingresado muy tempranamente en el acervo de ese museo que recién hacía poco que se creaba, permitió que los jóvenes artistas que se estaban formando en Córdoba tuvieran la ocasión de ver una obra de lenguaje diferente. Y un joven artista como Octavio Pinto pudiera proyectar que España podría ser el ingreso a la modernidad, ¿no? O al lenguaje moderno. Una modernidad atemperada, pero modernidad y cambio y ruptura con el canon académico al fin. Santiago Rusiñol, que había viajado a la Argentina, de ese viaje extraordinario, queda una referencia literaria de su libro, Un viaje al Plata, que él escribe como resultado de todo el derrotero que hace por la Argentina. Santiago Rusiñol había expresado en más de una ocasión lo que para él significaba la naturaleza de Mallorca, o el paisaje de Mallorca. En una entrevista que da en 1890, él va a hablar del paisaje como una concepción asociada a cierta idea de evasión, que puede reconocerse en esta obra. Y él dice: miramos y vimos el sol pálido detrás de una cortina de niebla y los colores que suben del cielo, y otros que bajan de las nubes para abrazarse en el espacio y morirse con el día. Esta es la hora en que muere la línea, y solo impera el color. Mi sueño dorado sería vivir siempre en esta hora de agonía y pintar en un globo donde estuviera lejos, muy lejos. El protagonismo de una luz antinaturalista como esta va a sentar el basamento sobre el cual anclar la ruptura con la tradición. Eso es lo que ve, por ejemplo, Octavio Pinto. Pero además va a ser un recurso muy funcional para una mitificación del paisaje. Esto de pensarse en un globo muy lejos de la Tierra es imaginarse fuera del tiempo y del espacio real, lo que significa alcanzar el ámbito atemporal y ahistórico del mito. Es una construcción netamente imaginaria, donde el arte encuentra un lugar como representación arquetípica, y ahí estaríamos en lo que Edward Said reconoce como ficciones de viaje, es decir, una construcción de representación cultural convincente y que va a tener peso en futuras representaciones sobre el mismo espacio, y que van a ayudar a crear ese efecto de lo real del que habla Roland Barthes, ¿no? Como ese verosímil estético que tiene un desajuste respecto de la realidad. En esta idea de identificación debemos pensar claramente en las proposiciones que ya venía haciendo Rubén Darío. Gran protagonismo, por cierto, del ambiente cultural argentino de fines del siglo XIX, la generación del 80, gran referente cultural de la época. Rubén Darío se reconoce en la propuesta de Santiago Rusiñol. De hecho, en su autobiografía
refiere Darío que se había conocido en París en 1903, y la admiración del poeta por el pintor se va a manifestar también en artículos posteriores que Rubén Darío va a enviar al Diario de la Nación, leídos también por la comunidad artística y cultural de la Argentina del momento. Rubén Darío viaja a Mallorca en 1906, en 1913, y en 1906, en su autobiografía, deja expresado que viajó a la isla de Oro. Él califica a Mallorca como la isla de Oro, que había admirado su mar homérico. Entonces hay resonancias míticas de ese, digamos, clasicismo mediterráneo, no grecolatino. Después, en la segunda temporada, va hacia 1913, en su epístola a la señora Leopoldo Lugones, va a expresar: hay en mí un griego antiguo que aquí descansó un día después que le dejaron loco de melodía las sirenas rosadas que trajeron su barca. Darío hizo un ejercicio literario de retorno a la naturaleza, y ese retorno va a tener un correlato pictórico en muchos de los paisajes que van a hacer nuestros artistas argentinos. Vamos ahora a los recorridos de los artistas argentinos. A partir, como comenté, de 1914, y a propósito de la Primera Guerra Mundial, cuando Anglada deja París y se instala en Mallorca, van a ir tras de sí sus discípulos latinoamericanos. Se va a instalar en la zona de Puerto Poyensa, un pueblo de pescadores, básicamente. Pero un año antes, la prensa local, que es en la Almudaina, como fuente, registra en un extensísimo artículo y en una fotografía de grupo la presencia de artistas latinoamericanos. En 1913, en la imponente Scala de San Vicente. Y acá tienen, entre otros, a Jorge Enciso, el artista mexicano, a Roberto Montenegro, a Gregorio López María, Tito Cittadini, junto con un artista de centro europea como Rugena Kovinsky. O sea, ya en 1913 tenemos este primer viaje, por lo menos, de Cittadini y de López Naguel a la isla. Luego, en el 14, se va a configurar esta colonia, ¿no? Esta comunidad, no era estrictamente una colonia, una comunidad de artistas de gran protagonismo en el desarrollo del paisajismo local. En esta foto bellísima, que está en varios de los... Se ve que hicieron muchas copias, porque está en el archivo mural del Museo de San Antonio de Areco, está en el archivo González Garaño de la Academia Nacional de Bellas Artes, está también en el archivo Anglada Camarasa, el archivo personal de Anglada Camarasa en Puerto Poyensa. Muestra entonces a Emilio del Carril, a Gregorio López Naguil, a Ricardo Guraldes, a Alfredo González Garaño, a Emilio del Carril, hermano de Adelina, acá está Adelina del Carril, esposa de Ricardo Guraldes, María Teresa Ayerza de González Garaño, esposa de Alfredo González Garaño, Valdés, no me acuerdo el nombre de pila, un pintor chileno, Simone Martínez, la esposa de ese momento de Anglada Camarasa, y Anglada Camarasa. Y aquí una errata de Malena Babino. Bueno, siempre pasa. Acá están todos ellos en Puerto Poyensa. Van a conformar, como les decía, una comunidad donde se comparte la cotidianeidad de la vida. Perdón, Malena, sí. Perdón, Malena, quería decir que nosotros no vemos las fotos, ¿es así que está planeada la cosa? No, no está. Yo entendía que teníamos... ¿Nunca vieron las fotos? No, yo no las he visto, no sé si los otros ven. Sí, se ven todas. Sí, yo las veo también. Sí, se ve todo. Oh, Ivonne, no estás viendo vos. No sé cómo...
Puede ser que yo haya conectado mal, perdón. Podés Trataré de salir y encontrarlo, volver a sí. entrar, no hay problemas. Bueno, Bueno, trataré de encontrarlo. Salud, perdón. lo siento, Ivonne. No, está bien. Ya las veré. O si no, te mando después la foto, pero es horrible no ver, porque se trata del órgano de la mirada. Bueno, vamos a continuar. Les decía entonces que son importantísimos estos dispositivos que correlatan el viaje, ¿no? Estas imágenes que les estoy mostrando provienen del archivo González Garaño de la Academia Nacional de Bellas Artes, y muestran a Alfredo González Garaño, Gregorio López Naguil, Tito Cittadini, Anglada Camarasa, las esposas de ellos, aquí Tito Cittadini, la mujer de Tito Cittadini, Marieta Yerza, Anglada Camarasa, en fin, acá Ricardo, el hijo de Gregorio López Naguil, el que se veía en la foto de López Naguil que ya mostré anteriormente, ¿no? Entonces yo creo que pienso de una manera más profunda quizá, que la mirada que estos argentinos configuraron de la isla en sus pinturas, y que después volcaron esas pinturas, articuló un imaginario que los propios mallorquines pudieron ver en la imagen especular que las pinturas les devolvían. Es decir, fue la capacidad de estos jóvenes artistas por detectar los matices de esa luz tan espectacular, por detectar ese asombro ante una naturaleza insular prodigiosa, lo que contribuyó a consolidar una imagen de la isla que los lugareños integrarían como patrimonio artístico del lugar. De hecho, ya no se puede contar la historia del paisajismo mallorquino, la historia del arte del siglo XX, sin los artistas argentinos, ¿no? Este es un dato importante. Otras. Bueno, estas imágenes tienen que ver con, a ver, ¿me ven bien? ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Se escucha? Perdón. Sí, perfecto. Ah, genial. Bueno, estas imágenes tienen que ver con obras de Alfredo González Garaño, que por cierto no se desarrolló como pintor, fue pintor en su momento, de hecho mandaba al Salón Nacional todo el tiempo, y se las, digamos, no se las rechazaban, quiero decir, pero después no siguió pintando, ¿no? Y se dedicó al coleccionismo, a la promoción del arte, pero en su momento tuvo también protagonismo, ¿no? Las muestro ahora porque después no me voy a ocupar de González Garaño como pintor, ¿eh? Y luego paso. Les decía que quedaron registros de la crítica local, de la crítica local y de las exposiciones que fueron realizando a una y otra orilla, tanto en la Argentina como en Mallorca, en periódicos mallorquines, en catálogos argentinos, en el ABC. En relación a los registros narrativos, digamos, a las palabras de algunos de los argentinos, sus pistas se vinculan con una visión mítica de Mallorca, ¿no? Por ejemplo, Octavio Pinto, cuando vuelve a la Argentina, escribe, ¿no? Y lo escribe en un libro que publica, dice: fuimos a pintar el paisaje fantasmagórico de las Baleares, casi la totalidad de los pintores argentinos. Ningún país de Europa, con tener escuelas de arte evolucionadas, ha contribuido con mayor capacidad de entusiasmo a reflejar en los lienzos la luz alucinante, el mar de oros, las rocas raras y multicolores de aquellas islas. Por su parte, Francisco Bernarelli volvía sobre la huella del poeta nicaragüense, afirmando o expresando: olivos que acompañasteis las noches románticas de Chopin y George Sand. Recordémoslos a ambos
en Valdemosa en el siglo XIX. Vosotros habéis sido mis únicos maestros y mis soledades de la Isla de Oro, ¿no? Vuelve a la idea de mito. En el caso de Ricardo Guiraldes, su experiencia avanza sobre una perspectiva más ontológica, donde la subjetividad se funde en una naturaleza sentida en su dimensión vitalista. En unos apuntes que él hace con la intención de publicar un libro sobre Mallorca, y que él finalmente va a identificar como notas para un libro mallorquín, Ricardo Guiraldes escribe, por ejemplo: hubo montañas, mar, árboles y hombres que viven paralelamente bajo el inmenso local traslúcido del cielo y que en la luz esconde sus astros y en la noche su color. Esta expresión, digamos, de consustanciación del hombre con la naturaleza y esta dilución en una naturaleza vitalista también va a ser una de las claves de comprensión en Don Segundo Sombra ante una naturaleza completamente diferente, por supuesto, ¿no? Por su parte, un artista como Tito Cittadini va a orientar su visión hacia otro lado, hacia una dimensión más introspectiva, de un entorno humanista, incluso de carácter ético, de un ethos humanista. Aquel contacto íntimo, dice en una entrevista de los años fines de los 50, hacia los 50 creo, con Mallorca, con una Mallorca sencilla, rural, evangélica, ejerció sin duda una influencia definitiva. Me acercó al hombre, a su labor, a su vivir sobre esta tierra, a la vez vetusta, joven, grave y amable. Esta referencia va a entrar en línea con una modalidad de la pintura en Mallorca que va a tener que ver con esta vertiente noucentista, de recuperación de un ethos vinculado a la tierra, a la tradición, al mundo de lo agrario, para frenar un poco los desbordes de ese modernismo y esas rutilancias angladianas, ¿no? En cuanto a las obras, vamos por parte, a ver, ya nos queda muy poco tiempo. Gregorio López Naguil, desde mi punto de vista, fue el que más próximamente estuvo estilísticamente vinculado a Anglada Camarasa. Esa vinculación va a avanzar en el orden de la amistad. Esta prueba, acá tenemos dos pruebas, en un caso una bailaora, un dibujo que hizo Anglada Camarasa y que se lo regaló a López Naguil cuando López Naguil era un joven discípulo en París, a comienzos de los 20, y por otro lado una serie de grabados que López Naguil hizo en Mallorca de tipos populares que le va a dedicar y obsequiar a Anglada Camarasa, perdón. López Naguil se integra a la vida insular, se casa con la hija del farero de Formentor, con Catalina Vives. Eso lo coloca, digamos, no en esa relación de alteridad, sino de identificación plena, absoluta. Nace Ricardo, su hijo, es el único hijo de la pareja. Él va a estar una temporada entre el 19 y el 22, de esa época vamos a encontrar esta obra, La Pinoa del 22, que va a exponer en Buenos Aires, en la Galería Müller, que va a estar registrada en el catálogo, y de esa exposición de paisajes mallorquines, el Museo Nacional de Bellas Artes va a comprar la obra Invierno, que actualmente pertenece al acervo de nuestro Museo Nacional. Esto va a significar, esta exposición en Müller va a significar la validación de López Naguil, porque esto va a estar acompañado por crónicas de época, como pintor que había aprendido este nuevo lenguaje del modernismo angladiano, ¿no? Luego va a tener otra etapa posterior, y esta obra del 24, Últimos Rayos, va a ser comprada por el Jockey Club de Buenos Aires. De la misma manera, Pinos de Formentor, que es una obra que está en el Museo de la Boca, el Museo Quinquela de la Boca, es una de las que muestran claramente este barroquismo
formal, ¿no?, que construye verdaderamente una ficción de lo que es el paisaje balear, llevada al límite, ¿no?, del ornamento y del ritmo, de lo que es Formentor verdaderamente, pero al mismo tiempo va a expresar esta identidad estilística que va a tener con Anglada Camarasa. Por otro lado tenemos a Tito Cittadini, uno de los argentinos más integrados al entorno balear, porque va a ser motivo de del primer estudio sistemático que desde el ámbito académico se va a hacer sobre un artista argentino en Mallorca. La catedrática Catalina Cantarellas Camps en los años 80 publica un libro que es el primer estudio sistemático dedicado a un artista argentino. Por otro lado, Tito Cittadini tuvo, digamos, prácticamente se quedó a vivir en Mallorca, se casó con una mujer allá en Mallorca y fue vicecónsul, o sea que su integración a la vida de Mallorca fue plena. Muchos pasaportes de isleños que emigraron después a la Argentina llevan el sello con la firma de Tito Cittadini, ¿no? Luego de ese primer viaje a la isla, donde lo habíamos visto en la foto del diario La Almudaina, se instala en Pollença, donde va a permanecer hasta 1960, que es cuando fallece. Si bien es oscilante, porque por un lado hace paisajes muy rutilantes, por el otro también hace paisajes más sosegados, más mesurados, con una paleta más tamizada, y que le dedica al contexto de lo rural, ¿no? Y así vemos estas series pintadas por la zona de Puerto Pollença. Pero uno de los aspectos que me interesa señalar es este otro, que lo vincula con ese ethos que leí yo que había aparecido en la crónica balear, dedicado a la vida campesina. Y esta obra, que es del Museo de La Plata, expresa con claridad esa variante alternativa al modernismo desbordado, que tiene que ver con el noucentismo. Por el lado de, bueno, un estilo más sintético, mucho más sintético. Fíjense que acá no es la mancha y la pincelada, sino la línea la que define la forma, y el artista decide poner en un primerísimo plano esta figura de campesina, como si fuera la síntesis arquetípica de lo que es para Cittadini el campesinado, ¿no? En este sentido, bueno, resuenan las ideas de Eugenio Dors, ¿no? Las ideas noucentistas de Eugenio Dors, que venía proclamando una nueva manera vinculada con un retorno a la mesura, ¿no?, y a la sobriedad, también por el lado de la síntesis post-cesaniana, que tenía que ver con una manera más objetiva, mediante una fácil lectura de la obra por parte del espectador. En el caso de Ramollet, tengo un momento más porque me estoy acercando a las 8, peligrosamente. Tengo unos 15 minutos más. Sí, sí, sí. A ver. Estamos bien con el tiempo. Bueno, estamos bien, estamos bien. Muy bien, muy bien. El caso de Roberto Ramollet es interesante, pero por sobre todas las cosas, porque era un hombre muy extravagante, un artista muy extravagante, un argentino millonario, que viaja, digamos, es un pintor más bien diletante, que viaja a París. En París se compra una casa de estilo napoleónico en la Rue Lepic, en la zona de Montmartre, donde estaban todos los artistas en ese momento, hacia 1908. Recibe clases de Anglada Camarasa, después lo va a seguir a Mallorca, y en Mallorca se compra
los mallorquines que están aquí, o los hijos de mallorquines que están aquí, sabrán de qué hablo. Este impresionante terreno, que es una península, cercano a Puerto Pollenza, que se conoce con el nombre de Fortaleza de Albert Puig, que es una fortaleza del siglo XVI que él va a remodelar por completo de una manera fastuosa, lujosísima. Entonces se va a hacer más famoso por haber hecho esto y por haber dado fiestas impresionantes, muy generoso por cierto, que por la obra que dejó, que no es muy numerosa tampoco. Es interesante, pero no muy numerosa. Como nota de color, esta, según dicen en España o en Mallorca, es una de las propiedades o la más cara de la isla o de toda España, o no sé qué. Bueno, se casó, por ejemplo, Rafa Nadal, ¿no? Se dan fiestas ahora en este lugar, es realmente deslumbrante. Ahora, su participación en exposiciones realizadas en Mallorca fue escasa, pero realizó paisajes en lugares claves. La Cala de San Vicente, ese emplazamiento de la fotografía con la que inicié esta charla, ¿no? Que el punto de vista, ¿no?, de Ramoller es alto y le permite desplegar todo un desarrollo pictórico de gamas verdes, ocres, azuladas, y una luminosidad que potencia la iridiscencia de la paleta, o sea que es una pintura efectista, podríamos decir. En paralelo a este círculo que se vinculaba a la personalidad y al magisterio de Anglada Camarasa, tenemos a aquellos otros artistas como Mariano Montesinos, como Francisco Bernarelli, Felipe Bellini, Octavio Pinto, que hicieron una pintura diferente. Tanto Montesinos como Vecchioli, como Bernarelli, como Bellini se vincularon más a la corriente del noucentismo, de la mesura del noucentismo, mientras que Octavio Pinto practicó las dos, tanto la perduración del mito de la Arcadia rubendariana por el lado del lenguaje modernista, como esa gravedad de la austeridad campesina. En el caso de Felipe Bellini, bueno, va a llegar en el 21 a Mallorca, se había formado primero en La Plata, en la universidad como ingeniero urbanista, luego se instala en la isla, pasa por París, bueno, se instala finalmente en la isla, y en Mallorca va a tener también intervención en el paisajismo, años más tarde en el paisajismo insular, porque va a hacer algunos proyectos, por ejemplo el proyecto de jardines para que él no va a concretar, pero sí va a participar en el proyecto, para el magnífico Hotel Formentor, que fue obra de otro argentino, ¿no? Adán dilecto amigo, por cierto, de Anglada Camarasa. De Anglada Camarasa y de Ricardo Uraldes. Este paisaje que los estoy mostrando, que pertenece al Museo Provincial de La Plata, realizado en Dellà, que es el lugar donde se estableció para luego instalarse en Pollença, expresa la corriente post-cesariana, esta nueva orientación por el lado del noucentismo, ¿no? El pasaje está muy construido mediante esas suerte de terrazas que ascienden sobre la geografía del lugar, y el predominante de ocres y verdes mesuran la estridencia cromática, ¿no? Trabaja el color y la luz distanciándose entonces de esas estridencias modernistas. Y el sentido, como les digo, constructivista de las formas y volumétrico es una comprensión del estilo de Cézanne. La idea es
asignar un sentido de perdurabilidad y de orden para la comprensión del paisaje mallorquín. Luego tenemos el caso de Mariano Montesinos, otro artista que va a ser artista platense, Vecchioli, Montesinos, Bellini, son artistas que están presentes en la colección del Museo Provincial de La Plata. Va a obtener una beca del gobierno provincial para viajar a Europa, va a hacer, por supuesto, el obligado viaje a París, y luego se va a hacer viajes por España, en Galicia. De hecho, se va a reproducir en el diario Martín Fierro un paisaje de Vigo, Canteros de Vigo, un paisaje dedicado a tipos populares. Luego, que van a poner en evidencia la influencia también postcubista, ¿no? Luego, a poco de llegar a Mallorca, envía a Buenos Aires esta cocina mallorquina, que es muy interesante, que actualmente forma parte del Museo de La Plata, donde plasma esta temática costumbrista con precisión y extrema síntesis en la expresión de las formas, ¿no? Destaca una cocina donde se ven los cántaros, la vajilla de tierra cocida, digamos, la cerámica, elementos populares que van a ser como topos en la búsqueda de Montesinos. Luego también Martín Fierro va a volver a reproducir obra de Montesinos, y Alberto Prebisch va a hablar del lenguaje moderno, ¿no? Dejando en claridad el registro que el ambiente argentino va a tener de estos viajeros mallorquines. En el caso de Bernardeschi, bueno, él va a tener una inserción muy importante, va a tener una producción muy amplia en Mallorca, va a estar muy tempranamente en España, en Barcelona, en 1895, circunstancias familiares también de viajes a España. Fin de siglo, comienza una amistad con Picasso, van a compartir juntos en París estadía, van a compartir juntos estudios en el Museo del Prado, hay fotografías donde se los ve como copistas en el Museo del Prado, se van a retratar mutuamente, o sea que Bernardeschi va a comprender la modernidad en fecha ya temprana, ¿no? Y desde 1903 ya está en la isla desarrollando una importante trayectoria como artista, pero también un compromiso muy interesante con la preservación del patrimonio urbanístico mallorquín y también del medio ambiente, ¿no? De modo que va a tener una identificación con esta línea dorsiana, digamos, noucentista, de retorno a las fuentes, a lo artesanal, a lo popular, a la naturaleza, cosa que también va a volver a hacer cuando en el 38, a causa de la Guerra Civil Española, viene a la Argentina. Va a intentar hacer con un proyecto que va a tener para una colonia de artistas paisajistas en Bariloche, con una beca que gana, pero eso no se concreta. Luego una temporada en Mendoza como profesor en la universidad, retorna a Mallorca en los años 40, donde muere en el 59. Esta casa payesa del año 25, que es patrimonio del Museo de Bellas Artes, muestra una composición ordenada, muy simple, que facilita también la lectura del espectador y la identificación de cada uno de los elementos compositivos, ¿no? Esta sobriedad define este nuevo espíritu clasicista que discute los desbordes del modernismo. Algo similar ocurre con Francisco Vecchioli. Vecchioli, otro artista muy caro a los platenses, va a viajar por Europa, se instala entre el 18 y el 22,
se instala primero en Pollença, viaja a Perpiñán, luego vuelve a Mallorca, sigue los pasos de Anglada, pero de alguna manera va a obtener un premio en una exposición regional de pintura en Palma, un segundo premio para artistas extranjeros. Tenemos una serie de paisajes realizados posiblemente en el entorno de Pollença, como el paisaje de la izquierda. Pero la obra de la derecha me interesa particularmente, me parece una de las obras más interesantes, que están entre las interesantes obras del repertorio mallorquí. ¿Por qué? Porque refleja también ese acercamiento a una Mallorca atemperada, a una Mallorca intimista, introspectiva, pueblerina, distante de esa visión mítica y rutilante propia de la manera angladiana, por cierto fascinante también, por supuesto, ¿no? Pero hay aquí un tono de recato en ese interior que queda definido por Vecchioli mediante 3 espacios. Un primer espacio exterior, apenas insinuado, que deja lugar a ese interior tan austero, donde se ve una mesa, sobre la mesa un cántaro, sobre las paredes un espejo, una pequeña alacena, un reloj de madera, es decir, madera y terracota, tierra cocida, 2 elementos propios de la naturaleza, propios del mundo rural. Hasta que una puerta, ¿no?, abre a la inmensidad del otro gran componente balear, que es el mar, el Mediterráneo, ¿no? La extensión ilimitada del Mediterráneo. O sea, son pocos elementos los que les bastan para definir una manera muy clara de comprender lo que es una de las posibilidades para pensar Mallorca. El caso de Octavio Pinto nos permite comprender una travesía europea iniciada en 1917, pasa también una temporada en Francia, empieza a bajar por España, pinta en muchos lugares de España, pinta en el norte de África, y se va en el 19 a Mallorca. Los recorridos insulares en sus pinturas traducen, por un lado, una perspectiva exultante como la Gruta Azul, como Montañas, Nubes y Mar, también de museos argentinos, o sea, ese espíritu, digamos, sorprendido, ¿no? Deslumbrado, frente a ese paisaje arcádico e inspirador que testimonia esa mirada, ¿no?, vitalista del entorno circundante. Esta manera de interpelar a la naturaleza, interpretarla pictóricamente, es directa consecuencia de la fascinación que había producido años anteriores el paisaje de Rusiñol, que él había visto en su Córdoba natal, ¿no? O sea, aquí está como la clave de la vinculación estilística y la posibilidad de Octavio Pinto de entrar en un lenguaje más renovado. Estas pinturas realizadas en la isla van a estar también, van a ser correlativas a otros dispositivos viajeros, como lo es esta libreta de bolsillos y estas obras que forman parte de un pequeño álbum de dibujos, ¿no? La libreta de bolsillo nos informa de varias cosas: los colores que pinta, los quehaceres con los que pinta, quiero decir, dónde los va a comprar, a qué hora se levanta. Es una pequeña libretita de bolsillo. Pero además hay pistas interesantes aquí arriba que dan cuenta, para una lectura un poco más, digamos, conocedora, el registro del conocimiento de algunos de los tantísimos pintores noreuropeos que llegaban a la isla deslumbrados por ese paisaje de luz y sol. Por otro lado, estos croquis mallorquines tienen que ver con esos recorridos de la isla que son posteriores a las lecturas de los recorridos que anteriormente había hecho Miguel de Unamuno
por España en general y por Mallorca en particular, y que habían sido publicados en el diario La Nación y finalmente compendiados en una publicación en el 22. Había publicado Unamuno un relato titulado La Isla Dorada, que apareció en el 16. O sea que estos apuntes posiblemente fueron tomados, y estos recorridos por Mallorca, tras las huellas unamunianas, ¿no? Estos tipos populares que correlatan también con esta otra variante de Mallorca, que tiene que ver no con la deslumbramiento de montañas, nubes y mar, sino con la Mallorca agraria. Y ahora vamos a entrar en el último, los dos últimos personajes, que son Nora Borges y Ricardo Guiraldes. Nora Borges es una artista que últimamente se la viene estudiando mucho, pero hasta no hace mucho tiempo se la desconocía mucho. Ya a la fecha hay interesantes estudios sobre el periodo mallorquín, y yo solamente voy a tomar una perspectiva que me interesa mucho, que me parece muy sugestiva, y que viene por el lado de una colega de la Universidad de las Islas Baleares, Francisca Lladó Pol, que a mi juicio es la que más y mejor ha comprendido el recorrido de Nora por Mallorca. Ella cuenta con la ventaja de poder recorrer todos los lugares recorridos por Nora y ver los registros que hay de esos lugares en la prensa mallorquín de los años 20. Nora va a entrar de lleno en las vanguardias a los 15, 16 años, o sea, muy jovencita, al expresionismo, al cubismo, y acompaña a Jorge Luis Borges y a los poetas ultraístas en esa aventura de la vanguardia literaria española, publicando también ilustraciones en Ultra, Reflector, Alfar, Grecia, digamos, en revistas españolas, y también después argentinas al volver, en Proa, Prisma, Martín Fierro. Ahora, esta aportación que me interesaba señalar, la vemos, por ejemplo, en esta pintura, la vemos como un topos, como un motivo recurrente, reiterado en muchas obras de la etapa de Mallorca. Esta es una obra que ella hace en el 19, en Valdemosa. El tema es un tema mariano, digamos, ¿no? Parece el título es Virgen con Niño, pero es una virgen muy sui generis, en la que no me merece en otra ocasión estudios y demás. No me voy a tener demasiado acá, sino acá. Me va a interesar detenerme aquí, siguiendo la pista de Francisca Lladó Pol. Aquí hay una figura femenina de espaldas, que es una campesina, una payesa, con un cántaro en la cabeza que la define como campesina, ¿no? Esta figura estilizada, sintética, extremadamente moderna y vanguardista, expresa dos cosas. La mirada de Nora Borges, digamos, posada insistentemente en la figura femenina de la campesina, y por otro lado, la comprensión del lenguaje ya más radical de la vanguardia del momento. Es producto de una mirada muy singular, sugiere Francisca Lladó, la payesa como arquetipo de lo otro, y también representación de un ethos de nobleza y humildad, sencillez. De un modo marginal, a diferencia de los paisajistas, Nora Borges se encuentra en la condición humana de lo agrario, el lugar donde mostrar la conquista de las formas modernas, ya más vanguardistas, ¿no? Ella induce también a pensar aquello que sugería Beatriz Colombi, ¿no? Ese contraste con lo propio, con lo ajeno, en esa operación tropológica de la que habla Beatriz Colombi, asimilar lo ajeno también como lo propio. Esta presencia se va a reiterar en muchas obras. Elegí
3 nada más, vean ustedes cómo vuelve a aparecer la payesa traspolada a un entorno más urbano, en un típico, digamos, una típica casa de mallorquina, más urbana, más citadina, con un punto de vista en picado, con lo cual logra esta perspectiva poliangular del cubismo, y eso le permite mostrar distintos planos del edificio. Un registro muy interesante. La planta baja, el corredor del primer piso, los techos finalmente, también digamos, un paisaje urbano donde aprovecha para mostrar lo típico de Mallorca, que está no solamente en la payesa, sino también en las baldosas del piso de cerámica, en los techos de tejas, digamos, en las palmeras, elementos que son típicamente locales. Otra obra como Terrazas, más compleja y más, diría yo, más jugada, ¿no? De mayor alarde compositivo, más cubista, hace una composición donde la payesa se despliega en distintos espacios de la composición. Este rebatimiento, ¿no? del aljibe, del pozo, que también es un componente típico de Mallorca. Ya en Buenos Aires, si bien la temática de la campesina, de la payesa, va cediendo lugar a otro tipo de representaciones, esa visión sintética y lineal, clave en su estilo posterior y que va a perdurar, hay una muestra, digamos, el año pasado tuvimos la ocasión de ver una extraordinaria muestra curada por Sergio Baur, en el Museo Nacional de Bellas Artes, que era un catálogo que pueden consultar online, por suerte. Entonces, este estilo adquirido en Mallorca va a continuar, lo definió muy bien Guillermo de Torre, que luego fue su marido, en ese apasionamiento por la planimetría inédita, ¿no? Que encuentra clave Guillermo de Torre en la obra de Nora Borges. Pero ella se integra claramente a la modernidad, y en el periodo con Martín Fierro ella es comentada, pero también comenta. Es una pluma, ¿no? que comenta, y entre los comentarios, este cuadro sinóptico de la pintura, hay un punto donde aparece una referencia en cuanto al análisis de los colores, a las tonalizaciones que hacía su maestro en Valdemosa, Sven Westman. Finalmente, y con esto sí que termino, tenemos a Ricardo Guiraldes. Breves minutos me tienen que alcanzar para sintetizar un universo del que sabe mucho más que yo Yvonne Bordelois. O sea que hablar delante de ella me da un cierto pudor, si es que pudo reconectarse, ¿no? Bueno, Ricardo Guiraldes, en sus estadías del 20 y del 22, le va a permitir profundizar esa vida comunitaria que ya había practicado, primero en Buenos Aires, integrado al grupo Parera, el grupo de los Parera, con Bustillo, con Alberto Lagos, con Tito Cittadini, con Adam Dill, etc. Y después se va a continuar en París para expandirse en Mallorca. Aquí yo les muestro el retrato de la esposa de Guiraldes, Adelina del Carril, hecho por Anglada Camarasa, que actualmente está en Palma de Mallorca, había estado mucho tiempo, creo que ahora volvió a Palma de Mallorca, es de la Fundación La Caixa, pero está en Barcelona. Un retrato inventado, o sea, hay muchos estudios preparatorios, digamos, el paisaje es un agregado de Formentor, es un agregado que le hizo a la pintura de estudio, pero lo importante es que este retrato magnífico de Anglada Camarasa correlata con el otro retrato que Anglada Camarasa Marieta Yerza de González, que está en el Museo Nacional de Bellas Artes.
figura año 28 en la firma de Anglada, pero se sospecha que pudo haber sido en el 24, ¿no? Por eso el signo de interrogación que yo pongo. Son obras que acentúan, ¿no?, esto de pintarse unos a otros, la complicidad que existe entre todos ellos. Por su parte, Ricardo Guiraldes retrata a modo de caricatura a su amigo Adandil, a quien le debemos la construcción del Hotel Formentor, y a Anglada Camarasa. Estas obras están en el Museo de Areco, o otros dispositivos interesantísimos, que son los cadáveres exquisitos. Estas prácticas que hacían los surrealistas en París, pero que lo hacían en el 23, en el 24, y que los argentinos están haciendo en Mallorca entre el 20 y el 22, ¿no? Es muy interesante esta práctica que es propia de la experimentación con el lenguaje, ¿no? Y de obra colectiva, ¿no? Es empezar una obra y que sea continuada por el otro, y por el otro, y por el otro. Ahí participan todos, ¿eh? Al mismo tiempo, Guiraldes va a explorar sus capacidades artísticas estimulado, ¿no?, por el entorno de sus amigos pintores, un croquis de una cocina mallorquina y su magnífico autorretrato, donde escudriña su propio rostro, obra que también está en Areco. Este magnífico torso que hizo Anglada Camarasa sobre Ricardo Guiraldes, que también es el Museo de Areco, testimonia esta relación tan íntima que había entre todos ellos. Finalmente, voy a solamente comentar que en ese, ¿se acuerdan que al comienzo yo referí algunos comentarios de estos argentinos en Baleares y leí algunas frases de Ricardo Guiraldes de sus notas para un libro mallorquín? Bueno, hay otras expresiones en esas notas también que reiteran esta dimensión vitalista y panteísta. Él escribe en sus notas para un libro mallorquín: frente a la naturaleza perdurable, he tenido el orgullo insensato de ser un hombre que va a morir, ¿no? Entonces, la naturaleza balear es para Ricardo Guiraldes la dimensión de la perduración o la expresión de la eternidad, de la dimensión, digamos, ontológica de la vida, ¿no? Se le impone como cifra de esa visión trascendente del mundo que, reitero, se va manteniendo en toda la literatura posterior. Vamos a comer. ¿Ravioles? Sí. ¿O pasta? ¿Una pasta de comer? ¿Qué hay? Termino con esto. Los ravioles seguro, tendría que comerlo también. Y Sí. una salsa. Solo vínculos digamos, estos viajes de ida y vuelta y estas estadías van a ir llegando a su fin en el año 36. El comienzo de la Guerra Civil Española es el comienzo del desastre español, por supuesto, y también el fin de los anhelos, de los tiempos compartidos, del descubrimiento, de la expresión de la alteridad y de la identidad, ¿no? Así que bueno, este rapidísimo recorrido por los recorridos insulares, espero que les abra cuanto menos una posibilidad para pensar el arte argentino en Mallorca y la reciprocidad que esto significó. Bueno, si ustedes quieren, creo que quedan unos minutos para intercambiar lo que ustedes consideren, cosas que no hayan podido comprenderse. Bueno, quedo a su disposición y les agradezco muchísimo el haber compartido esto. Así que no sé si hay preguntas. Hay una consulta, Malena. Sofía García te felicita por la hermosa exposición
Y dice si conoces a la artista plástica Luciana Rabí. No, no, que se sume ese conocimiento, digamos, que bueno, porque no la conozco, como posible no conozca a muchísimos otros artistas. Hay artistas contemporáneos, Blas Castaña, por ejemplo, un artista contemporáneo argentino que no sé si todavía sigue yendo a pintar a Mallorca, pero pasaba muchas estadías en Mallorca, contemporáneo. No sé si esta artista es contemporánea o de aquella época. He dejado afuera a otros argentinos, Rodolfo Franco, Cesario Bernardo de Quirós, de la misma época también, o sea, tuve que decidir, editar, digamos, el corpus de artistas. Bueno, hay muchas felicitaciones en el chat. Juan Manuel Gómila dice, bellísimo recorrido, querida Malena, por la Isla de Oro, la de mis ancestros, la de toda la humanidad, abrazo enorme, te esperamos en San Pedro. Eddie dice, que Argentina teníamos, tenemos y vamos a tener siempre, a los codazos. Acá Pau desde Mallorca, muchas gracias por su exposición, y queda claro que argentinos y mallorquines estuvimos y estamos hermanados, mallorquines, perdón. Muchas felicitaciones. Si hay alguna consulta más, la pueden hacer en el chat, la vamos a leer. Ivonne, no sé si sigue estando pobre. Estoy y me alegró mucho porque no conocía ese precioso retrato de Adelina. Conocí el de Adelina, no, nunca lo había visto, así que fue una sorpresa muy linda y te agradezco mucho. Llegué tarde a las fotos, pero llegué de alguna manera y todavía no sé cómo se hace para llegar, ni para salir, ni para entrar, porque soy muy torpe en estas cosas. Pero por suerte pude capturarla a Adelina y te lo agradezco mucho. Bueno, a vos por tus estudios que me sirvieron mucho, estudios wiraldianos, ya lo creo. Lo complementamos muy bien, gracias querida. Bien. Bueno, muchas gracias Malena, muchas gracias a todos. Vamos a subir la charla al canal de YouTube y vamos a ir agregando pedacitos en las redes para que el que quiera pueda verla completo. Creo que había alguien que había tenido algún inconveniente con las imágenes, así que después en YouTube van a poder ver toda la charla completa con las imágenes también.